hemos venido, por supuesto, haciendo algunas menciones y ayer estuvimos muy atentos, pues, del fallo sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe. Hoy amablemente nos atiende David Leal, él es asesor del área penal del consultorio jurídico de la Universidad del Rosario. Hay algunas, por supuesto, dudas, curiosidades que nos gustaría trasladarle y seguramente de parte de él habrá un contexto muy importante, así que le damos la más bienvenida. Muy buenas tardes, David Leal, bienvenido a Colmundo Radio. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. No, a usted por atendernos. Bueno, vamos un poco a lo que ha generado, por supuesto, el fallo, parte de las reacciones internacionales que tal vez me gustaría que usted nos ayudara un poco con lo que tal vez puede o no puede empezar a hacer y si es el momento o qué tanto hay que esperar para ese paso internacional, porque se habla también de, además de la apelación, pues habría una instancia internacional. ¿Qué conlleva esto y ante qué entes internacionales estaríamos hablando si el caso pues sigue avanzando? Bueno, para llegar ya a una instancia internacional faltaría bastante tiempo y surtir diferentes etapas a nivel nacional. Entonces digamos que ahorita estamos ante un sentido del fallo, que fue lo que se emitió ayer y lo que la juez leyó ayer en la audiencia. Sin embargo, para el viernes va a ser la lectura del fallo, digamos que con eso quedaría la sentencia de primera instancia. Ya después, tanto la defensa como la fiscalía, entendiendo que hubo absolución frente a unos delitos y condena frente a otros, van a tener la opción de interponer el recurso de apelación, lo que va a llevar a una segunda instancia ante el Tribunal de Bogotá. Y ya, dependiendo de la decisión que se tome, seguramente también va a interponerse el recurso extraordinario de casación, lo que va a permitir que este caso llegue hasta la Corte Suprema de Justicia. Entonces, digamos que ya una vez agotadas todas estas fases, podría llegarse a una instancia internacional que sería ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero para poder llegar hasta allá es necesario agotar todas estas fases que le acabo de mencionar y pues digamos que hablando en tiempo podrían ser incluso más de 5 años para llegar a una instancia internacional. Ok, entendido. Bueno, ya que alude a término, doctor, y esa misma ruta jurídica fue confirmada ayer por el equipo defensor del expresidente Uribe. Un comunicado que se publicó anoche y que lo firma Jaime Granados, pues alude justamente a lo que usted nos está diciendo. En ese sentido, y ya que refiere el término, ¿cuánto se espera que en caso tal se apele esta decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá? Hablemos de tiempos y justamente en caso tal, ¿cómo prosperaría para llegar a la sala de casación? Hablemos de términos que validen justamente ambas acciones. Bueno, claro que sí. Ahora digamos ya este tiempo. Lo primero, hay que esperar al viernes cuando ya se haga la lectura del fallo como tal. Una vez ya realizada la lectura del fallo, que por lo que se acordó en la audiencia va a ser simplemente una lectura del resuelve y de lo más importante de la decisión, se le va a dar la oportunidad a las partes para que interpongan el recurso de apelación. Ahí hay dos opciones. Puede interponerse el recurso en la audiencia y ahí mismo sustentarse el recurso. Entonces, digamos que se interpone. Bueno, tenemos ahí un tema de conexión. Ya vamos a regresar con la pregunta a Juan Camilo que usted le plantea a David Leal, asesor del área penal del consultorio jurídico de la Universidad del Rosario. Ahí viene un poquito, me pego a esa reflexión, porque yo simplemente intento eso, entregar unas palabras, por supuesto, entre lo más objetivo, de cómo no hay necesidad de entrar en esos debates y en esos agarrones, el que le gusta pelear con el amigo, con el vecino, con el extraño, porque al uno le gusta el uno o apoya la sentencia o no la apoya, porque mira, hablando de una instancia internacional nos están hablando de 5 años para resolver este caso si llega a continuar un trámite, así que es bastante. Juan Camilo, ya está listo David Leal, asesor del área penal, lo escuchamos, gracias. Gracias. Bueno, entonces me había quedado en el tema del recurso de apelación. De acuerdo. Entonces, frente al recurso de apelación, puede sustentarse mismo en la audiencia, por lo cual tienen que dar el traslado de no recurrentes a quienes no interpongan el recurso para que ahí mismo en la audiencia se pronuncie y el proceso ya pasaría al tribunal. Es una primera opción. Sin embargo, una segunda opción es que en la audiencia se interponga el recurso, pero que se sustente por escrito, para lo cual se harían 5 días hábiles para que se presente el recurso por escrito y después serían otros 5 días al quien no recurre para que haga el traslado no recurrente y se pronuncien sobre la decisión.
Ya después de ese tiempo, el caso, digamos, el expediente subiría al tribunal, quien tendrá que decidir, y también por el tema del término de prescripción que hay en este caso, tendrá que decidir en lo posible antes de finalizando octubre. Porque si no lo hacen antes de finalizando octubre, pues podría haber una prescripción en este caso y pues la decisión tendría que ser una absolución. Y ya después, en el evento en que consideren oportuno presentar un recurso de casación, también se puede interponer el recurso ante el tribunal y habrán 30 días también para sustentarlo, presentar, digamos, la demanda de casación. Ese es el último recurso. Mientras se da todo este proceso de apelaciones, que la defensa tome todos esos recursos que usted nos menciona y a partir de que este viernes se lea la sentencia, ¿qué sucederá con el exmandatario Uribe? Es decir, muchas personas se preguntan, ¿ya será capturado o él estará en libertad? Y adicionalmente se habla de una prescripción. Esto también genera dudas alrededor del caso. ¿Esto anularía la sentencia? Bueno, no te entendí muy bien. La primera pregunta es sobre el tema de si va a quedar en libertad o no, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Bueno, frente al tema de la libertad, digamos que en principio, luego de emitida la sentencia de primera instancia, puede terminarse la privación. Sin embargo, digamos que la presunción de inocencia del expresidente va a quedar incólume, ¿sí? Porque si se interpone el recurso, es necesario esperar a que la decisión quede firme después en una segunda instancia, incluso después de la casación. Entonces, en principio, no iría o no correspondería a la privación de la libertad, a menos de que el juzgado lo considere pertinente, pero eso se determina con base en la actitud que ha tenido, digamos, el procesado durante el proceso, que como también de pronto han escuchado en varias oportunidades, pues en este caso el expresidente Álvaro Uribe ha estado siempre muy pendiente del proceso, ha participado en las audiencias, incluso él renunció a su derecho a guardar silencio. Entonces, en este caso, se esperaría, y lo más probable es que no lo priven de la libertad hasta, digamos, la última instancia. Abogado, de lo otro que le... Sí. Dime. Oh. Lo otro que le preguntaba es que este 8 de octubre pues se prescribiría el caso. ¿Esto qué significa ante ya dicha la sentencia este viernes? Ok. Frente al tema de la prescripción, ¿qué sucede? Cuando el caso pase a segunda instancia y vaya al tribunal, el término de prescripción de los delitos por los cuales fue condenado en primera instancia, el término sigue corriendo. El término no se interrumpe ni se suspende en este momento. Entonces, digamos, frente a estos delitos, entiendo que la prescripción está para finalizando octubre. Si finalizando octubre no hay una decisión de la segunda instancia, significa que ya prescribió la oportunidad para que para que el Estado persiga al procesado por esos delitos. Eso significa que la consecuencia es tener que declarar la absolución por prescripción. Doctor, 3 delitos en torno a este caso: fraude procesal, soborno en actuación penal, de los cuales, pues, según la jueza 44, es culpable el expresidente Álvaro Uribe en primera instancia. Sin embargo, lo exoneran de un tercer delito, soborno simple. En el caso de soborno en actuación penal y soborno simple, ¿por qué justamente no se concurre a esa misma decisión? Bueno, ¿qué pasa? Entonces, en la primera decisión, como usted lo acaba de mencionar, frente al soborno simple, digamos que quedó absuelto. Sin embargo, la Fiscalía pues también puede, digamos, apelar ese fallo de primera instancia buscando, digamos, una condena en segunda instancia por ese delito. El tema de la prescripción, digamos que funciona exactamente igual que frente a los otros delitos, lo que varía es el tiempo, que la verdad no tengo muy claro cómo está el término de prescripción frente a ese delito de soborno simple. De acuerdo. Y finalmente, abogado, con respecto a pues las manifestaciones que han hecho, pues por supuesto algunas opiniones, más que otra cosa, de pronto son opiniones, pero sin embargo a uno le empieza a generar dudas. Esto con respecto a tal vez algunos dicen que son es muy débil el fallo, es muy débil lo que la expuso ayer la juez, incluso lo dijo Iván Duque, el expresidente Iván Duque, dice que pues es una sentencia muy débil y que no hay en sí algo que compruebe esos nexos realmente dentro de su conocimiento, dentro de su juicio. ¿Qué opina usted de lo que dice aquí rápidamente, como se lo comentó Iván Duque, y lo que al mismo tiempo cree usted que fue esa sentencia ayer? ¿Tiene fuerza? ¿Realmente le faltó? ¿Cuál podría ser ese concepto para nuestros oyentes?
Bueno, en mi opinión, yo creo que la decisión tiene dos debilidades concretas. Una, frente al tema de la exclusión de la prueba, porque pues digamos que al final la juez, trayendo incluso doctrina anglosajona, pues al final determinó que la prueba no debía ser excluida por un tema de digamos, de haberlo tenido inevitablemente. ¿Sí? Sin embargo, en mi opinión, yo creo que hay una fuerte discusión y pues en mi opinión también la prueba, digamos, si es viciada y si es ilícita, porque el tema de las interpretaciones, digamos que no había una orden ni un motivo fundado para haber interpretado las comunicaciones del expresidente. Entonces, por un lado, una debilidad frente al tema de la exclusión de la prueba, y por otro lado, veo una debilidad frente al tema del determinado, porque decía la juez que se cumplen los 3 elementos para concluir que él fue determinador de estos delitos. Sin embargo, no tan claro el último, pues por lo menos con la motivación que ella dio, el último de esos elementos, que es el nexo causal entre, digamos, quien implanta la idea criminal y el autor material del delito. Entonces, siento que la motivación de la decisión, por lo menos con lo que anunció ayer en el sentido del fallo, no es tan fuerte y podría también haber ahí, digamos, un tema para revisar en segunda instancia. Muy bien, y la última ya para despedirnos, por supuesto, agradecerle su tiempo. Escuchando lo que usted pues da como su análisis o lo que usted da desde su, por supuesto, desde su experiencia, desde su profesionalismo, ¿usted le recomendaría a Uribe, si usted fuera el apoderado, no acogerse a dejar vencer los términos y preferiría llevar el caso hasta lo último, esto teniendo en cuenta que tal vez en una segunda instancia pueda tener pues un fallo positivo para el presidente, para el expresidente? Bueno, pues digamos que sería algo muy usado opinar al respecto, en el sentido en que pues el doctor Granados y el doctor Lombana son 2 abogados con una trayectoria, digamos, impecable y mucho más amplia que la mía. Para mí lo recomendable es interponer el recurso de apelación y mirar qué pasa en segunda instancia, porque para acudir a cualquier instancia internacional o una instancia, digamos, adicional, hay que agotar cada uno de estos pasos, hay que hacer el proceso, digamos, paso por paso. Pues agradecerle inmensamente su tiempo. Creo que aquí resolvimos y nos quedan algunas, por lo menos unas propuestas, y nos quedan abiertas unas posibilidades más de seguir, pues uno tratando de dar respuestas y saber más qué opinar al respecto de este fallo y de lo que sería el viernes. Así que le agradecemos enormemente, lo estaremos llamando, agradecerle su tiempo. David Leal, asesor de área penal del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario. Feliz tarde y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a toda la audiencia.